Sí, profe. Yo pensé que desde esta semana ya iba a ser, ¿cómo se dice? Presencial las clases. Así recreidísima luego de eso. Me desesperé porque justo el viernes di positivo al COVID. No estoy con mal, ¿verdad? Pero no puedo irme todavía. Me tengo que hacer mi prueba de PCR para ver si es que en serio estoy todavía contagiando, ¿no? Pero en teoría ya se le da el alta a los pacientes con 3 dosis de vacuna al séptimo día, si es que no tiene síntomas. Y yo, lo único que tengo, ¿quién tuvo COVID ya acá? Yo, doctora. Y el único síntoma que yo tengo hasta ahora, que todavía no se me sale, es que estoy así pero mega caigüe. Ese es lo único que tengo, pero así ni ánimo a alzar mi brazo no tengo. No sé si así también les di a ustedes o te di a vos, doctora, pero Dios mío. Además, yo soy re hiperactiva y esta vez sí me tumbo y te luego. A mí me dio re mal luego cuando todo, dolor de cuerpo, fiebre. En serio. Y yo el jueves me fui a mi guardia. El martes realmente empecé con los síntomas, pero no le di tanta importancia. R más T. Ay, para que les traiga su, ¿cómo es que se llama? Para que les diga cuánto es cuántos ciclos está presentando. ¿Por qué? Porque pueden hacerse ustedes también su hisopado después, porque algunas empresas, por ejemplo, piden y se van a ir pacientes junto a ustedes y decir, ¿sabes qué, doctora? Yo quiero que me hagan otra vez mi hisopado, no sé qué. Y no conviene tanto porque puede ser que positivice todavía. Y hubo casos de pacientes que un mes después se hicieron su hisopado y volvió a retornar positivo, pero son virus muertos, o sea, ya no son virus activos, están inactivos ya esos virus, pero igual positivizan. Entonces, el antígeno, el PCR para COVID y es con pinza, dependiendo de cómo es que esté el paciente. Obviamente si tiene síntomas, y sí, ¿verdad? Pero si es que no tiene síntomas y está positivizando y se hizo de control nomás, y hay que controlar qué es lo que está pasando. Y eso ocurre mucho cuando se van a operar y demás, que piden ahí un control. Y si sale positivo y no hay síntomas, y hay que pedir el PCR más CT para ver qué es lo que está pasando. Bueno, ese es para así a modo de información. Hoy vamos a hablar sobre el parto. Nada que ver con lo que está diciendo. Pero vamos a hablar sobre el parto y la lactancia. A ver, ¿quién me puede decir qué es el parto? ¿Qué entienden por parto? Cuando una mujer da a luz, doctora. Sí. Cuando una mujer da a luz. ¿Pero en qué momento se da? ¿En qué momento? Cuando inician las contracciones. Muy bien. Muy bien, compartir.
cuando inician las contracciones, ¿verdad? Y al inicio o al final del embarazo. Y parece ridículo, ¿verdad? Pero, ¿dónde? Final, doctora. Al final. Bueno, aunque ustedes no lo crean, en Conar le van a preguntar todas estas estupideces y van a decir, ¿qué estupidez que es? Pero cuando estamos así embollados y con nuestra mente nublada y parece que nos nublamos todo, pero obviamente no se van a equivocar que el parto es al final del embarazo, ¿verdad? Entonces, el parto justamente se caracteriza porque hay un aumento de la excitabilidad uterina, justamente cuando llega ya al término. Eso es lo que nosotros tenemos que decir, ¿verdad? El aumento de la excitabilidad uterina y conlleva todo lo que ustedes estaban diciendo, que es justamente el proceso donde se produce el nacimiento, ¿verdad? Ocurre hacia el final del embarazo, y justamente también el útero se hace cada vez más excitable durante todo ese proceso hasta llegar justamente o sea, a presentar contracciones que son sostenidas y que son rítmicas. Y justamente esa ritmicidad es lo importante acá. ¿Por qué? Porque imagínense que sea sostenida nomás. ¿Qué pasa cuando hay contracciones? ¿Qué pasa cuando hay contracciones? Con la parte vascular, ¿qué pasa? Nada. Si yo tengo contracciones sostenidas, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar con el riego sanguíneo? ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Va a aumentar, profe. No, al revés. Al revés va a pasar. Si yo estoy contrayendo, es como que estoy apretando. ¿Y qué es lo que pasa con la parte vascular? Se va a ver afectada, no va a haber buena irrigación. Si yo no estoy irrigando, no estoy oxigenando, porque acuérdense, con el riego sanguíneo, yo también estoy oxigenando. Entonces llega menos sangre al bebé, ¿verdad? Trae la placenta y demás, y el intercambio se ve afectado. Entonces, si yo tengo una contracción sostenida y no sostenida y rítmica, yo voy a tener un sufrimiento fetal a la larga. Entonces ese bebé va a sufrir y yo no voy a poder llegar a un parto normal. Voy a tener que abrir esa pancita, voy a tener que abrir. ¿Por qué? Porque se va a ver afectado el bebé. Por eso es que cuando las primíparas, ¿qué quiere decir primíparas? Las que están teniendo su parto por primera vez, un parto normal. Generalmente la inducción al parto es muy prolongado y puede inclusive durar 24 horas. Vamos a hablar todo después, verás, con mayor detalle. Y durante todo ese tiempo se tiene que monitorizarle a la mamá y al bebé. A los dos le tengo que controlar. ¿Por qué? Porque puede haber un sufrimiento fetal y ese bebé puede morir ahí. Y más, ¿por qué también? Porque cuanto más va progresando el trabajo de parto, más intensas se van siendo las contracciones, volviendo las contracciones, y con menor periodo, o sea, periodo
vamos a decir, de descanso o ese periodo de postcontracción, ¿verdad? Se acorta muchísimo. Entonces las contracciones son más rápidas, aparecen, ¿sí? Al inicio puede ser cada 1 hora, cada 2 horas, pero cuando ya está por nacer el bebé, y eso se hace cada 3, cada 5 minutos, cada 10 minutos, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y eso también puede llegar a tener o a repercutir en forma no tan beneficiosa para el bebé, ¿verdad? Por eso es que la ritmicidad para nosotros es importante. Rítmico quiere decir cada tanto, tan, 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 ahí van apareciendo las contracciones. No todo el tiempo, continua o sostenida, no, es sostenida y rítmica. Para poder justamente alcanzar la mayor potencia que se necesite para poder expulsar ese feto. O sea que muchas fases tiene que ir pasando la mujer. ¿Para qué? Para que ocurra ese proceso de expulsión, ¿sí? Y después van a seguir teniendo contracciones. Y las contracciones son súper importantes. Y vamos a ver dónde es que inicia todo ese proceso de contracción a nivel uterino y hacia dónde se propaga. Porque todo eso tiene otra vez una repercusión. Entonces, hay factores que van a influir y justamente son los que están ahí como responsables de la producción de la actividad contráctil del útero y que es justamente todos los cambios hormonales progresivos que van a inducir justamente la excitabilidad y la contractilidad uterina, ¿verdad? Eso es lo que eh, nos va a ayudar en cuanto a los cambios hormonales y también los cambios mecánicos progresivos. Entonces, tengo cambios hormonales y cambios mecánicos. ¿A qué ustedes entienden cuando digo, por ejemplo, cambios mecánicos progresivos? No importa si se equivocan. Cuando el útero se contrae con más fuerza, profe. Sí, pero está bien. Pero acá dice que estos cambios mecánicos progresivos lo que van a generar las contracciones. O sea que gracias a estos cambios mecánicos son los que se producen las contracciones del útero. No se referiría al cambio físico en sí, profe, posición y demás. Muy bien. Gracias a que, ¿qué es lo que pasa con el útero? El útero es ustedes se acuerdan solamente por anatomía, llegaron a ver el útero ahí en la morgue, ¿verdad? No, doctora. No llegamos ¿No a... llegaron a ver? No hay más mujeres ahora ahí en la morgue. Sí hay, pero no. Nosotros no No vimos... llegaron a ver. No. El útero es una cosa así diminuta, una estructura así pequeña. Y en su superficie toda la parte de vascular y está así como serpientes alrededor. ¿Por qué? Porque tiene que distenderse eso, ¿verdad? Cuando va a alojar a un bebé. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos cambios mecánicos? Y nos referimos a esa distensibilidad. O sea, que se tiene que extender eso. Y así como está diciendo ahí la doctora, los movimientos que va a realizar el bebé, todas esas patadas que recibe la mamá, son cambios
mecánicos. Eso ocurre durante todo el proceso de desarrollo de ese bebé. Por eso es que las mujeres tienen contracciones falsas o contracciones maternas, se les denomina así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son contracciones que todo el tiempo van a estar presentando ahí, van a estar presentes ahí, ¿verdad? Pero hay algo que evita que se expulse ese bebé. Y ahí entra en juego esto, que es los cambios hormonales. Por eso es que cuando nosotros hablamos de cambios hormonales y cambios mecánicos, los dos van de la mano, porque los dos juegan importantes funciones. Y ahí le vemos al aumento del cociente estrógeno-progesterona. ¿Por qué dice cociente estrógeno-progesterona? Si bien los dos se van secretando, ¿verdad? O sea, los dos tengo en aumento, ¿verdad? Durante el embarazo en sí. Y sabemos que la progesterona tiene una función muy importante en el embarazo, ¿verdad? Y esa función tan espectacular que tiene la progesterona en el embarazo es que evita o inhibe justamente las contracciones del útero, ¿verdad? ¿Por qué es que hace eso esta hormona? ¿Y por qué quiere evitar que la mujer tenga un aborto? Porque si es que no está todavía así formado el bebé y no tiene todas las condiciones como para que sea viable, va a tener un aborto. Entonces evita la progesterona que la mujer entre en un estado ahí de pérdida, ¿verdad? Y la expulsión del feto por ende. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estrógenos? Y los estrógenos es tipo su contrario. Hace el efecto antagonista, o sea que lo que hace el estrógeno es aumentar la contractilidad del útero justamente para que pueda expulsar el feto, ¿verdad? O sea, para que pueda ocurrir justamente el parto. ¿Y cómo es que ocurre eso, verdad? Y generalmente hay alteraciones a nivel ahí celular. ¿Por qué? Porque incrementan todos los números de uniones intracelulares comunicantes justamente entre las células de la musculatura lisa ahí. Y esto ayuda justamente para poder transmitir todas estas señales y que ocurra el proceso de contracción uterina. Pero acá viene lo fantástico. ¿Cuándo ocurre esto? Y generalmente los dos se van secretando al inicio casi en las mismas concentraciones. O sea, tanto progesterona como estrógeno, ¿verdad? Los dos es que están ahí secretándose. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llega al séptimo mes del embarazo, generalmente ocurre, no quiero decir un descenso, porque en realidad los dos se van a secretar al mismo tiempo. Pero lo que pasa con la progesterona es que hace como tipo una meseta, que es la meseta que se mantiene estable su secreción. Sin embargo, el estrógeno aumenta. ¿A partir de cuándo? Dijimos, del séptimo mes. Entonces, yo voy a preguntar esto en el examen. ¿A partir de qué mes ocurre el aumento del estrógeno? Y ustedes me van a decir, a partir del Séptimo. séptimo mes. Entonces, a partir del séptimo mes hay un ligero aumento ya del estrógeno y esto va a seguir hasta que la mujer dé a luz. ¿Qué es lo que va a hacer el estrógeno? Y va a favorecer la presencia de contracciones uterinas, gracias al aumento de todas estas uniones intracelulares que van a estar ahí también involucradas. O sea que va a tener un efecto súper espectacular el estrógeno. Al principio no ocurría eso. Por eso es que muchas veces nosotros, para evitar que mi embarazadita y esté ahí o sea, perdiendo su bebé, se le da progesterona, ¿verdad? Y es para poder evitar el parto. ¿Por qué? Porque justamente esta hormona es la que se va a encargar de inhibir las contracciones. Y se le da como terapéutica también a las embarazadas que tienen riesgo de un aborto, ¿verdad?
y se hace hasta el tercer mes aproximadamente, o dependiendo de cómo es que esté la situación de esta paciente, ¿verdad? Entonces, ahí está, por eso es que se refiere al aumento del cociente estrógeno con relación a la progesterona. Y eso ocurre cuando aumenta esta hormona, ahora la primera, a partir del séptimo mes, con el objetivo de expulsar al feto. Bueno, después están otras hormonas involucradas también, porque provocan la contractilidad justamente del útero. Y ahí le conocemos a la oxitocina. La oxitocina es una hormona que se secreta por la neurohipófisis, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto estimula la contracción. La oxitocina, bueno, tenemos que tener en cuenta que la oxitocina estimula la contracción uterina, pero también después vamos a ver que la oxitocina estimula también la eyección de la leche, o sea, no la formación, pero sí la eyección. Entonces, la oxitocina va a tener un papel muy importante durante todo lo que sea el parto en sí y la lactancia también más adelante. Entonces, hay unas cuantas razones que le hacen importante en realidad a la oxitocina. Y generalmente ahí viene todo lo que es ¿cómo se dice? Viene la acción de los receptores que se encuentran a nivel del músculo uterino, ¿verdad? Y estos generalmente ayudan con el proceso de excitación y secreción justamente de la oxitocina y por ende contracción. Y acá también interviene un poquitito todo lo que es los cambios a nivel uterino, o sea que la irritación o la distensión que ocurre a nivel del cuello uterino, esto envía como señales para que se libere oxitocina y esto aumente la contracción uterina, ¿verdad? Y esa contracción uterina es necesaria justamente para la expulsión otra vez. Cuando ustedes vean, o sea, nosotros hicimos nuestras prácticas de gineco en el hospital militar, pero del internado hicimos en el hospital de Itagua y vimos seguramente, no sé, 20.000 partos por ahí. Y todos los internos teníamos que hacer una única función. La función del interno era hacer inducción del parto y alumbramiento. O sea que nosotros teníamos que ayudar y acompañar a la mujer durante su preparación para el parto y después retirar la placenta, que es ya el alumbramiento, ¿verdad? Cuando se despega y demás. Eso teníamos que hacerlo. Y nos peleamos todo por hacer eso porque era interesante. Durante el proceso de todo lo que es la inducción al parto, a no ser que te toque justo una primípara, y ustedes tienen que controlar las contracciones y tienen que saber distinguir contracciones verdaderas de contracciones falsas. Y hacemos el control con la palpación del abdomen. O sea, ustedes tienen que poner sus manitos ahí encima de la panza de la embarazada y ver qué tan dura se pone esa panza, así hablando groseramente. Pero ¿qué tan potente es esa contracción uterina? Y tienen que contar 1, 2, 3, 4, más de 15, una contracción real. Y van contando cada cuánto está presentando. Entonces, si es cada 2, cada 3 minutos, esa mujer ya está entrando en trabajo de parto. Entonces se le habla al jefe o al residente y viene a realizar el tacto. ¿Por qué es importante el tacto? Porque con cada contracción se va borrando el cuello uterino. Y ese borramiento y esa distensión que existe durante todo ese proceso de inducción al trabajo de parto es necesario. ¿Por qué? Porque ahí ocurre esto, que es los cambios mecánicos progresivos. Y esos cambios mecánicos progresivos envían señales para que se libere más oxitocina, mucha más oxitocina. Y la oxitocina, como sabemos, tiene efecto justamente de aumentar la contracción, ¿verdad? Hay veces que ustedes van a ver que se hace
se procede a ciertas maniobras para acelerar ese proceso de inducción del trabajo de parto. Y van a ver ustedes también eso en gineco con más detalle, que es cuando se rompe la membrana, cuando se rompe la placenta y sale el líquido amniótico. ¿Por qué es que hacen eso? Si bien eso hacen, ¿verdad?, para poder aumentar el cambio mecánico progresivo. ¿Por qué? Porque si bien la placenta y demás tiene como una protección, sin embargo la cabeza del bebé directo en contacto con el cuello uterino va a tener mayor fuerza. Entonces por eso es que se van rompiendo esas membranas, ¿verdad? Y al romper esas membranas, la cabecita del bebé tiene mayor contacto y tiene mayor intensidad en cuanto a la fuerza de expulsión. Pero no siempre se hace eso, chicos. Se hace en ciertas condiciones, ¿no? Cuando ya es demasiado prolongado. Si es que a pesar de eso no se llega, ¿verdad? Porque hay veces que no llegan a tener un trabajo de parto así efectivo para dar un parto vaginal, y se tiene que ya tener como otra opción que es el ya por cesárea, ¿verdad? Entonces, todo esto lleva o se van de la mano, porque los cambios hormonales van a tener que, o la síntesis o la secreción, mejor dicho, de estas hormonas, y va a ser gracias al proceso de cambios mecánicos y esa excitabilidad que va a tener a nivel local, que envía señales para que yo pueda secretar esto. Importantísimo. Y otra cosa, ustedes pueden inducir con oxitocina, le ponen oxitocina intramuscular ahí a la mujer, sí, también pueden hacer. Generalmente se realiza eso post-parto ya. ¿Para qué? Para alumbrar, o sea, post-expulsión del feto. Y es para hacer el alumbramiento. Y se le pone y se le inyecta oxitocina intramuscular. ¿Para qué? Para aumentar más esa contractilidad. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Si es que o sea, la pregunta es, ¿se puede hacer también durante el proceso de, ¿cómo es que se llama? El proceso de preparación o todo este proceso preparto de inducción, ¿verdad? Se puede hacer también, pero con monitoreo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la oxitocina genera contracciones. Y si es que mi paciente tiene contracciones sostenidas, no rítmicas, y esto puede generar un sufrimiento fetal. Y eso a ustedes no les conviene. ¿Entienden? Ahora, también hay otros efectos que van a favorecer, y ahí entra en juego todo lo que son los efectos de las hormonas fetales sobre el útero, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que la hipófisis fetal también va a secretar ciertas cantidades de oxitocina, o sea, también tiene una acción ahí. Y tiene un importante papel también en el proceso de excitación del útero. En todo lo que sea glándula suprarrenal y demás también van a ir secretando todo lo que es cortisol, que van a ayudar justamente con la estimulación del útero también. Y todo lo que es la parte de las membranas fetales también van a liberar otras sustancias como las prostaglandinas, que también va a favorecer el trabajo del parto. Entonces, todas estas hormonas que están acá involucradas, que son unas cuantitas, tienen una única función, que es ayudar con las contracciones uterinas para poder llegar al parto. O sea que por eso es que hablamos de factores hormonales que aumentan la contractilidad uterina. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Y luego tenemos los factores, ay Dios mío, me duele mi nariz. Los factores mecánicos, ¿verdad? Que van a aumentar también la contractilidad del útero. Y ahí le tenemos a la distensión de la musculatura uterina, perdón, y la distensión o irritación del cuello uterino. Bueno, la distensión de la musculatura uterina. ¿Qué es lo que quiere decir distensión de la musculatura uterina?
Cuando se estira, profe, el músculo uterino. Muy bien. ¿Cuándo se estira? Cuando el bebé crece, se estira. El bebé cuando está ahí, quién se embarazó entre mis alumnas? ¿O ya tiene un bebé? Bueno, creo que Nadie. nadie. Bueno, creo que nadie. Entonces, cuando el bebé empieza a crecer, no está ahí quietito, todo churinita ahí, tipo, no sé, no se mueve como un ping-pong, así, tum, 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 de aquí para allá. Esos movimientos son importantes. ¿Por qué? Porque ayuda justamente con todo el proceso de señalización de señalización de señales, de enviar señales y secreción hormonal también. Entonces, no es que, y aparte justamente con el crecimiento del bebé también va a tener que ir adoptando y adquiriendo ciertos conocimientos. Por eso es que el bebé durante la panza y todo ya empieza a tener el efecto o la acción de succión y demás, ¿verdad? O sea, aprende ya ahí. Entonces, todos estos movimientos que va a realizar el bebé en la panza de la mamá tiene un factor mecánico que va a aumentar la contractilidad del útero. Por eso es que hay veces las mujeres y se van más ocurre con las primíparas, con las primerizas, que están durmiendo y de repente, tras, no sé, las 2 de la mañana, tienen una contracción. Se asustan y se van rapidísimo al doctor porque, en serio, doctor, yo tengo una contracción. Y ustedes le van a revisar, y eso vivimos muchísimo nosotros en el hospital militar. Le van a revisar y era una contracción falsa. Y ahí es donde ustedes tienen que explicarle esto. Porque con el aumento y el estiramiento, eso va a crecer, el útero va a tener que crecer para alojarla y el bebé. Va a tener efectos contráctiles propios, porque ese estiramiento y libera señales, y esas señales van a ser necesarias para la secreción hormonal. Y la mujer va a tener contracciones. Ahora, si ustedes le evalúan, ven que no hay dilatación, no hay pérdida sanguínea, no hay un dolor intenso y demás, entonces no hay riesgo, ¿verdad? No hay riesgo de pérdida. Es una contracción falsa, ¿sí? ¿Cómo van a descubrir ustedes? Porque ustedes no van a hacer tacto cuando hagan sus prácticas, no van a hacer tacto, a no ser que sean tan o mata como fue nuestro grupo. Y van a poner sus manitos encima y las contracciones, ahí te va a decir, avísame cuando tenés contracción, le decís a la embarazada. Ahora, doctora, bueno, vos tocas su panza, ni un poquitito no se puede, o sea, no hay defensa, en el sentido de que no es durito, es blando. Entonces es una contracción que la mamá nomás siente, ustedes no sienten. No es que sea falsa y que la mujer no está inventando. No, no hay contractura a nivel, porque cuando hay contracciones reales, hasta los músculos abdominales favorecen. Entonces, no hay esa contracción total. Es una contracción que la mujer va a sentir durante todo, y eso puede aparecer desde el inicio. Y es por esto. Y ahí viene todo lo que es la irritación también del cuello, pero esto se ve mucho más en ¿cómo se dice? Eh, en el caso de la inducción al parto ya, ¿verdad? O sea, cuando ya va a tener su bebé. Y es acá donde se pueden romper todo lo que es las membranas y la cabecita del bebé va a tener mayor contacto con el cuello y va a ayudar con el proceso de distensión. O sea, va a ser mucho más fácil, o la fuerza va a ser mucho más importante para que ocurra todo este proceso de distensión, dilatación y después expulsión. A eso nomás se refiere con factores mecánicos que aumentan la contractilidad del útero. ¿Estamos bien? Sí, profe.
Díganme que si no entienden algo y no, porque quiero que entiendan bien esta parte. Gineco no fue de las mejores especialidades, pero hasta ahora tengo que atenderle a mujeres embarazadas, lactantes y demás. Pero hago más, o sea, por medicina familiar, ¿verdad? Pero me gusta más clínica médica. Es que con las embarazadas tenemos que tener tanto cuidado, así como con los niños. Con los niños, no es porque los niños sean complejos ni nada. Los niños son los más simples en comparación con mis pacientes adultos, porque los niños cuando tienen patología de base, muy raro es que tengan patología de base. Pero lo complejo con los niños es que tienen que ser todo cálculo. Para darle, qué sé yo, paracetamol, para darle ibuprofeno, para darle cualquier medicamento, ustedes tienen que hacer un cálculo según su peso, teniendo en cuenta su edad, la condición para hidratarle, todo eso. Con los adultos también, ¿verdad? Pero con los adultos es más estable las dosis que iniciamos. Pero son, Dios mío, complejísimos nuestros adultos, de todo tienen acá, pobrecitos. Y con las embarazadas y con las que están dando de mamar. Y también porque hay fármacos que pasan a la leche materna y a veces pasan a la leche materna y otras veces cortan la leche materna, o sea, la lactancia. Y al cortar es donde nosotros entramos en conflicto porque ya no, el bebé ya no va a tomar su tití, ¿verdad? O sea, va a ser algo perjudicial también para el pobre niño, que es muy importante ver todo lo que tiene la leche materna en sí, ¿verdad? No es la muerte tampoco si es que por ahí no puede dar de mamar la mamá, ¿verdad? O sea, hay todo lo que es estas leches de fórmula que tienen casi los mismos componentes que la lactancia. Y bueno, entonces, ya pasamos por todo ese proceso del parto, de los factores hormonales, de los factores mecánicos que justamente inducen a esto, al comienzo del parto, que es un mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Por qué dice que es mecanismo de retroalimentación positiva para su inicio? Porque durante casi todos los meses del embarazo, el útero, como dice ahí, ¿verdad?, experimenta sucesivos episodios de contracciones. Eso es lo que yo les estaba diciendo a ustedes, que son llamadas contracciones maternas, ¿verdad? O contracciones de Braxton Hicks, ¿verdad? Que es lo que ustedes van a conocer. Estas contracciones son leves, son muy suavecitas y son lentas, o sea que no se ve todo el tiempo, o sea, se ve de vez en cuando, ¿verdad? Y esto va aumentando. Cuanto más progresa el embarazo, más se distiende el útero, más señales envían, más secreción hormonal se va a ir generando, ¿verdad? Y esto favorece a que las contracciones sean cada vez más intensas hacia el final del embarazo. Ahí comienza lo que es el parto, ¿verdad? Y esto hace que llegue a un punto donde es súper fuerte y empieza con el primer paso, que es justamente la de borrar todo lo que es el cuello uterino, la dilatación, y después ya ocasiona el parto, que es el paso del feto a través del canal del parto. Y justamente estas intensas contracciones es lo que se necesita para poder expulsar el feto, ¿verdad? O sea, nosotros lo que hacemos es llegar a todo esto, o sea, realizar todos esos mecanismos que estuvimos diciendo anteriormente. ¿Para qué? Para expulsar al feto. Y también las membranas ovulares. O sea que ustedes van a sacar esa placenta. Y bueno, acá ustedes pueden ver cómo está la cabecita del bebé. Y esto es importante. Miren, acá nomás no se ve tanto, ¿verdad? Pero generalmente no es tan cerca, no está tan cerca, ¿verdad?, la cabecita del bebé. ¿Por qué? Porque esta membranita y puede proteger un poquitito más acá, ¿verdad? Por eso es que el contacto no es tan directo. Pero eso ocurre solamente en el caso de que ustedes rompan esa membrana, ¿verdad? Y drene todo el líquido y en la cabecita del bebé tenga mayor contacto con lo que es el cuello del útero y genere mayor fuerza como para que pueda distender o dilatar un poquitito más.
Acá yo tengo un útero normal, que no está borrado, ni tampoco hay dilatamiento. ¿Por qué? Porque no hay una abertura justamente del cuello uterino acá. Eso ya es la vagina, ¿verdad? Todo está el cuerpo y demás del útero. Y acá, ¿vieron cómo se adelgazó todo lo que es el cuello uterino? Esto así mismo ocurre en la vida real, así mismísimo. Ustedes cuando hagan tacto y van a introducir el dedo, ¿verdad? Y no van a sentir justamente, no van a sentir ningún borramiento. Y se siente lo así, no está borrado el útero, o sea, se siente bien. Sin embargo, cuando ya hay borramiento y van a ver como el pulpejo y va a sentir como un canalcito. O sea, y sucesivamente hasta que llegue a los 10 centímetros, que es más o menos el perímetro del bebé, como para que pueda, cefálico, ¿verdad? Como para que pueda salir. Eso es lo que nosotros hacemos durante el proceso de inducción. Durante todo este proceso de inducción, los médicos tienen que controlar las contracciones y cada tanto hacer un tacto vaginal. Es incómodo para la mujer, pero es necesario para poder ver la progresión de la inducción al trabajo del parto. Todo esto ocurre o son maniobras o mecanismos que se van a realizar con el objetivo de inducir el parto, ¿verdad? Y luego ya están las fases del parto. Acá entonces tenemos el borramiento, la dilatación cervical, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, tenemos que tener en cuenta que son muchos los factores que pueden incrementar, ¿verdad?, todo este proceso de contracción uterina hacia el embarazo, ¿verdad? O sea, muchos factores hay, ¿verdad? Y hay una contracción que justamente es lo bastante fuerte o intensa, vamos a decir, como para poder lograr justamente irritar el cuello uterino, ¿verdad? Y aumentar justamente la contractilidad uterina. Lo importante nomás es que nosotros tenemos que controlar que esas contracciones sean fuertes, ¿verdad? Continuas, pero que sean rítmicas. Y ahí ustedes van a tener que monitorizar cómo está el latido del bebé, qué tal está el bebé. No es que yo le iba a mirar nomás, voy a hacer tacto vaginal cada tanto y controlar su pancita si se pone duro, no. Yo tengo que escuchar los latidos del bebé. O sea que durante el proceso de inducción hay muchos factores que influyen. Y para que sea efectivo ese trabajo que estoy realizando, tienen que estar las dos o los dos involucrados en óptimas condiciones. Entonces, generalmente ocurre todo lo que nosotros estuvimos diciendo y la retroalimentación positiva se refiere justamente a que cada vez esas contracciones que está presentando esa mujer y sean más fuertes. A eso nomás se refiere. Por eso es que dice retroalimentación positiva, ¿verdad? Había otra imagen. Yo no lo puse. Acá está. Pensé que esa imagen estaba. Bueno, no importa. El mecanismo del trabajo de parto. El mecanismo de trabajo de parto solamente se refiere todo, al conjunto de todo lo que conllevan los movimientos, la secreción hormonal, todo lo que conlleva al parto en sí, ¿verdad? Y ahí muestra otra vez lo que es el borramiento y la dilatación, la expulsión, ¿verdad? El alumbramiento, que justamente es el desprendimiento y la evacuación de la placenta, ¿verdad? Separación y alumbramiento de la placenta. Generalmente entre los 10 a 45 minutos que siguen al alumbramiento y el útero se va a ir contrayendo, ¿verdad?
ustedes van a poder sentir eso y van a ir viendo que la mujer va a tener loquios, ¿verdad? Que son los que ustedes van a ir viendo después ya postparto, ¿verdad? Y se va a ir contrayendo. Es muy importante ese proceso de separación, alumbramiento y que la mujer dé también de mamar a su bebé. ¿Por qué? Porque esto ayuda con la... No se dice contracción uterina, porque en realidad se llama involución uterina. La involución uterina para nosotros es muy importante porque en el caso de que no exista una involución uterina, esto puede generar un proceso infeccioso y puede ser muy grave ese proceso infeccioso y hay que controlar otra vez. Por eso es que las mujeres dan a luz y después se quedan otra vez unas cuantas horas y después se van a su casa, ¿verdad? Y acá muestran cómo es que se pueden ir expulsando, ¿verdad? Y el sangrado también, pero eso ustedes van a ver más adelante en gineco, cómo es que puede salir. Puede ser que la placenta no sangre al final, pero cuando sale todo, ahí empieza a sangrar, ¿verdad? O puede ser que ya sangre a los costados, dependiendo de cómo es que ocurra todo este proceso de separación, ¿verdad? Que es muy importante también. Y generalmente a las 8, o sea, postparto, las primeras horas postparto, el útero se encuentra a nivel del ombligo, generalmente. Y después, con el transcurrir de los días, y esto ya tiene que estar por eso es que se tiene el famoso, el puerperio, ¿verdad? Durante el puerperio inmediato a nivel del ombligo y luego va a ir involucionando, que es lo ideal. Y eso ayuda también con la lactancia materna, ¿verdad? Se ayuda, o sea, la lactancia materna y toda esta estimulación que ocurre, se liberan también hormonas y estas hormonas, así como también la oxitocina, va a ayudar a la involución uterina. Por eso es que es importante la lactancia materna tanto para la mamá como para el bebé. Pero hay veces que no se puede. Hay veces que no es que no se quiera, sino que no se puede. Y tampoco no es la muerte. O sea, se puede, igual se va a ir involucionando todo esto, ¿sí? No es tampoco algo que es la muerte. Pero lo ideal, chicos, siempre es que ustedes fomenten todo lo que es la lactancia materna. Es algo que uno luego le conecta mucho al bebé con la mamá y otro que le provee de muchísimos nutrientes y le protege de muchísimas enfermedades. O sea que es importante que ustedes siempre sean promotores de la lactancia materna, ¿verdad? Y acá está, el trabajo de parto. El trabajo de parto también es el conjunto de mecanismos, que es lo que dijimos acá, todo lo que pasó, ¿verdad? De mecanismos que se realizan con el objetivo justamente de que nazca el bebé, ¿verdad? El nacimiento del bebé. Y hay 3 fases muy importantes, que es la fase de dilatación, la fase de expulsión y la del alumbramiento, ¿sí? La fase de dilatación es la que se realiza cuando existen esas contracciones uterinas muy intensas y muy frecuentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se borra el cuello uterino. Ocurre primero un borramiento, ¿verdad? O sea, se borra el cuello uterino y se va dilatando, ¿verdad? Se van dilatando. ¿Cuánto es que dura? Y este proceso de borramiento y dilatación es el que dura más tiempo, dependiendo. Por eso es que dice acá, de 8 a 24 horas. ¿Por qué dice de 8 a 24 horas? Porque en las multíparas, ¿qué quiere decir multíparas? ¿Saben lo que quiere decir multíparas? Sí, profe. Las multíparas, que son las que tienen muchos hijos ya. Es muy corto ese proceso o la primera fase, que es de dilatación y de borramiento. O sea, rapidísimo ellos, ya tienen su bebé. Inclusive, no tienen a veces contracciones muy intensas y ya dilataron y borraron todo y dilataron ya así re 10 luego. Entonces, el periodo de duración es cortísimo. Ahora, en las primíparas, que son las primerizas, ese periodo puede durar hasta 24 horas.
Y no, es mentira. En serio, les prometo que así es. Nosotros tuvimos el caso de una señora, o sea, de una chica joven. Y en Itagua legalmente vimos de todo. Yo por eso le requiero a Itagua, porque yo ahí vi de todo, vi, ¿verdad? Es que había muchos pacientes, el flujo de pacientes era mucho más grande, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos ahí de todo. Y tuvimos la oportunidad, creo que todos mis compañeros tuvieron la oportunidad de hacer la inducción de las mujeres, tanto primíparas como multíparas. Y las primíparas en serio te dejan así con mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tardan muchísimo en esta primera fase, ¿sí? Esta primera fase es muy prolongada en ellas. Y vas a estar ahí una madrugada y todo, y todavía ellas de 12, 3, así, pero en serio, muchísimas horas tardan. Y nos tocó también una señora que ya tuvo 5 hijos, creo, y así fue gracioso porque ella se acostó y te duele algo, ¿no? Mientras que le estaba poniendo la vía, la enfermera ahí en la cama ahí de inducción, tuvo su bebé. Rapidísimo, rapidísimo. Y es por esto. Y nosotros ahí recién entendimos todo lo que es el, la, ¿cómo se dice? Todo este trabajo que tiene justamente la distensibilidad, los factores hormonales, que son muy importantes en estas mujeres, ¿verdad? Y que cómo es que se van aumentando y es mucho más fácil en el caso de partos múltiples, ¿verdad? Por parto normal, o sea, ¿verdad? Hablando siempre de eso. Y la expulsión es justamente el paso ya del bebé a través del canal del parto. Obviamente, las contracciones siempre se hacen desde el fondo. El fondo no es acá, este es el cuello. El fondo es en la parte superior del abdomen, ¿sí? Desde ahí tienen que venir las contracciones. Vamos a ver si es que... Ay, no tengo lo... Bueno, acá. Desde acá vienen las contracciones. ¿Y qué es lo que hace? Es empujar, o sea, lo que hace es empujar. Acá inician las contracciones y esas contracciones tienen que ser tan fuertes que logren empujar al bebé. Y el bebé lo que va a hacer es, con su cabecita y con sus movimientos, porque ellos van a moverse, irritar mucho más o provocar una distensibilidad uterina y esto favorecer la secreción hormonal y por ende aumentar también la contracción gracias a estas hormonas. Hormonas que nosotros mismos estamos produciendo, que los bebés nos están ayudando con sus hormonas fetales y que inclusive si es que es necesario y nosotros podemos suministrarle a la mamá. O sea que hay muchos factores que van a involucrarse en este proceso de trabajo de parto y expulsión. Ahora, los pujos de la madre son muy importantes. Por eso es que cuando ustedes hagan su inducción, tienen que enseñarle a la mamá a poder pujar. ¿Por qué? Porque las mujeres no saben pujar a veces. Y es cierto. Todas pueden pasar por eso. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que enseñarle a las mujeres que no tienen que gritar. Y no es porque nos moleste que grite, ¿verdad? Sino que porque al gritar pierde fuerza. Y cuanto más grita, más se va ¿cómo es que se dice? Se va a dañar ella misma y va a tardar más el proceso de expulsión. Entonces, al pujar, tienen que hacer como si fuese que están haciendo caca. Así es. Fuera de mentira. Y por ende también se pueden liberar los esfínteres. Así es que es algo que es normal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice? Se le enseña a la mujer cómo es que los pujos tiene que realizar, porque el pujo materno es muy importante, y esto va a ayudar con la dilatación completa, ¿sí? Y la expulsión, generalmente 30 a 60 minutos aproximadamente, pero en realidad es rápido. Y el alumbramiento, ¿verdad? Nace el bebé y se expulsa todo lo que es ya la placenta y el cordón umbilical.
se tiene que clampar el cordón umbilical. Se clampan en dos partes, dos porciones, se corta una vez que deje de latir el cordón, se corta y ustedes con una mano en la parte superior del abdomen, vamos a verlo acá, ya salió el bebé, ¿verdad? Acá ya salió. Entonces, ustedes están acá, este es el cordón. Acá le ponen la mano, o sea, con sus dos deditos en medio, acá hay una pinza, y otra mano en la parte del abdomen. ¿Qué es lo que hacen generalmente acá, verdad? Acá. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una maniobra de presión y como el objetivo justamente de enviar todo el contenido hacia abajo, ¿verdad? Y aprietan y van, no es que estiro de una, no, despacito va a ir descendiendo todo esto. ¿Por qué? Porque si estiran de una, esto es muy sensible, es como un papel film lo que tiene. Entonces tienen que evitar que esto se rompa, porque si se rompe, tiene que hacer una especie de limpieza, ¿verdad? Y la limpieza es mucho más dolorosa, ¿verdad? O sea, y acá no es mentira, se tiene que meter la mano para limpiar toda la cavidad uterina. Y se mete la mano y se saca todo el resto, ¿verdad? Una vez que ustedes terminen el proceso de alumbramiento, ya se expulsó todo lo que es la membrana en sí, ¿verdad? Tienen que controlar justamente que no esté faltando nada. Y si es que llega a faltar algo, y se hace la limpieza esto. Y es todo un tema, ¿verdad? O sea, todo eso ocurre durante el proceso del mecanismo del parto. Y los dolores del parto, en serio, no hacen ni falta de decir, ¿verdad? Es bastante, ¿cómo se dice? Es bastante doloroso según lo que vi. No sé, a nosotros y todo nos hacía respirar así tipo embarazada. Yo me acuerdo que cuando nosotros hacíamos la inducción del trabajo de parto, y teníamos que decir, respira por tu nariz, ¿verdad? Y nosotros respiramos también así. Todos teníamos una respiración de tipo de inducción al trabajo de parto, de embarazada, que iban a dar a luz, ¿verdad? Entonces era algo, da gusto cuando estás con tus compañeros, pero ya les digo, van a trabajar mucho si se van en Itagua. ¿Ustedes van a hacer dónde sus prácticas? Todavía no saben. No, profe, pero seguro va a ser ahí en el CMC. ¿Ah, en el hospital militar? Sí. No, yo creo que van a hacer en San Pablo ustedes. Para mí que van a hacer en San Pablo, ahí no sé cómo es, pero ya les digo, en el hospital militar van a haber muchísimos partos también. Pero en el hospital de Itagua van a haber de todo. Y van a haber parto, van a haber patologías ginecológicas y de la pesadísima, porque hay muchos pacientes y de todas clases. Como que es un lugar público, por eso es verdad, o sea, se ve de todo. Espectacular. Entonces, si es que tienen la oportunidad de irse de Itagua, métanle nomás a Itagua. Es buenísimo. En el hospital militar también se ven muchas cosas, pero no tienen la misma cantidad de pacientes que Itagua. Entonces, por eso es que van a haber más cosas. Y lo bueno del hospital militar es que nosotros ahí aprendimos algo muy importante. Aprendimos a presentar pacientes ginecológicos, que es muy diferente a cómo se presentan pacientes clínicos, pediátricos y demás. Los pacientes ginecológicos tienen una forma diferente de presentar. Y eso en el hospital militar nosotros aprendimos porque podíamos hacer la presentación de pacientes y las recorridas eran mucho más personalizadas que las que realizábamos en Itagua. ¿Por qué? Porque ahí estábamos 20.000 internos y era todos contra todos. Si vos querías aprender y era tipo, yo voy a hacer ahora el alumbramiento, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y era competir con tus compañeros, ¿verdad? Para poder
aprender más, ¿verdad? Y tener procedimientos. Entonces, aprovechen al máximo si se van al militar y son muy buenos los instructores que están en el, al menos a mí me tocaron instructores muy buenos, no sé quiénes están ahora, pero son muy buenos profesionales también. Así es que de todos los lugares donde van a ir tienen que sacar algo productivo. Y bueno, acá está el dolor del parto, la involución del útero tras el parto, que es lo que nosotros dijimos, ¿verdad? En las 4 o 5 semanas siguientes al parto, que nosotros le llamamos en esa etapa el puerperio, ¿verdad? Se produce todo lo que es el proceso de la involución uterina. O sea, la involución es cuando el útero va volviendo a su forma habitual, ¿verdad? Dice, en una semana su peso va disminuyendo a la mitad del que tuvo, ¿verdad? Posparto, y al cabo de las 4 semanas, si es que la madre está dando de mamar al niño, el útero puede llegar a ser pequeño como fue antes del embarazo. Y ese efecto de la lactancia justamente se debe a que ocurre un proceso de inhibición de la secreción de las gonadotrofinas y de las hormonas ováricas durante esos primeros meses de lactancia, y que es lo que nosotros vamos a ver más adelante con el tema de la lactancia en sí, ¿verdad? No es solamente el útero lo que ustedes van a ver que va a ir involucionando, todas las estructuras. Por eso es que hay un periodo, ¿verdad?, de 40 a 60 días aproximadamente que se considera posparto, porque es el tiempo que el cuerpo de esa mujer necesita para poder volver a la, no decir a la normalidad, o sea que a como era antes del parto. Siempre va a haber cicatrices de un parto en la mujer. Y son cicatrices que van a favorecer después ya para el siguiente embarazo y que va, por eso es que aumenta, o sea, el trabajo en sí va a disminuir con cada parto que presente, ¿verdad? Ahora, durante este periodo y va a volver a la normalidad, inclusive la tonalidad de la piel, porque hay algunas manchas que van a ir desapareciendo. En el caso de que las mujeres estén con algún proceso metabólico en este periodo postparto, esos procesos metabólicos deben de estar ya en norma. Y si es que no lo están, ya se quedan así de por vida. Así también todos los genitales externos, la vulva y todo lo que sea, tiene que estar retornando en forma. La involución uterina, el control de los loquios, todo eso ustedes van a ir viendo en la fase postparto. Una vez que ya se haya expulsado todo lo que es el contenido ya fetal y las membranas y demás, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con involución uterina. Y quiero que tengan en cuenta bien todas estas fases, los mecanismos, el borramiento de la dilatación, los factores que intervienen para el trabajo de parto, ¿sí? ¿Y qué es el parto? Porque a veces hablamos de todo eso y ¿qué es lo que era el parto? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Bueno, vayan a tomar, voy a tomar dan agua 15 minutos y empezamos con lactancia, que es cortito. ¿Está bien? Y 45 volvemos. Ahora, profe. Ustedes saben de la lactancia materna. ¿Qué es lo que ustedes saben de la lactancia materna? ¿Todos me escuchan, verdad? Sí, profe. Es la primera inmunización del bebé también. Sí, súper. Entonces, la lactancia es algo que es súper beneficioso para el bebé, ¿verdad?
Pero para que ocurra una buena lactancia materna tenemos que iniciar desde, o sea, tenemos que partir desde el principio, ¿verdad? Y desde el principio es el desarrollo en sí de las mamas. Y para que se pueda desarrollar las mamas, yo necesito justamente ciertos estímulos, ¿verdad? O tienen que estar tipo mediado por ciertas hormonas. ¿Cuál es la que se encarga justamente del desarrollo de las mamas? ¿Qué hormona era? Que justamente hacía esta diferenciación de los caracteres sexuales en las mujeres. Prolactina, profe. La prolactina tiene también un efecto, pero más alveol, o sea, a nivel de los alveolitos y los bulillos y demás. Pero el que pone grasa y todas esas cosas, ¿quién era? Estrógeno, profe. Muy bien. Entonces, el estrógeno, y también enseguida vamos a hablar también de la prolactina que dijo el doctor, el estrógeno es muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda con todo ese crecimiento de la glándula mamaria. O sea que, ¿cómo es que usted tiene que saber que las glándulas mamarias están así provistas de un depósito graso también, ¿verdad? Y esto es justamente lo que abunda en las mujeres jóvenes, ¿verdad? Hay mucho contenido graso también y lobulillar. Y esto aumenta, da el volumen mamario. Entonces, durante el embarazo se produce inclusive un incremento mucho mayor de lo que es la glándula mamaria y todo lo que es el tejido glandular también, que es lo que va a ayudar o que favorece justamente con el proceso de preparación y el desarrollo en sí de todos los lobulillos para poder secretar leche. Si bien el estrógeno y la progesterona no tiene acción de síntesis láctea, inclusive podríamos decir que inhiben esto, solamente es a nivel estructural, ¿verdad? Esto ayuda a preparar a las mamás para que pueda la mujer dar de mamar después. Entonces, por eso es que cuando nosotros hablamos de lactancia materna, nuevamente hay otra vez tipo inferencia en cuanto a las acciones de ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas hormonas. Y ahí es donde nosotros hablamos otra vez de los estrógenos que estimulan justamente el crecimiento del sistema de los conductos, ¿verdad? Eh, de todos los conductos galactóforos de las mamas y que tenemos que saber y que vemos lo que durante todo el embarazo hay una gran cantidad de estrógeno que se va a secretar por la placenta hasta que todo este sistema ductal mamario y se ramifique y que crezca y que justamente tenga ese aumento del volumen y la gran cantidad de depósito de grasa que es lo que nosotros vemos, que es muy importante para que todos estas estructuras en conjunto y bueno, desempeñen la función justamente de dar esa acción de cumplir con la función de la lactancia, ¿verdad? Pero la progesterona también es necesario. ¿Por qué? Porque la progesterona también ayuda, pero no tanto a nivel de depósito de grasa ni nada, sino que a nivel del sistema lobulillar alveolar, o sea, ayuda con el proceso de desarrollo de los alveolos y los lobulillos como tipo para prepararle justamente también para el proceso de lactancia. Ahora bien, la prolactina es la que va a promover la lactancia en sí. Yo no estoy hablando de formación de leche gracias a la acción de estrógeno y progesterona, pero la prolactina eh, es justamente el que me va a ayudar a la secreción de la leche. Pero no porque la prolactina es la que se va a encargar de secretar la leche, el estrógeno y la progesterona no van a ser necesarios. Los dos son necesarios porque ellos son los que me van a dar tipo el escenario. Y yo le voy a poner ahí el actor principal que va a ser la leche, ¿verdad? Ahora,
todo lo que es el efecto de la prolactina es importante. ¿Por qué? Porque generalmente esta hormona va a ir en aumento. Si bien tiene un efecto opuesto a lo que es el efecto del estrógeno y la progesterona, esta sintetiza leche, ¿verdad? O sea, produce leche. Esto ya se va presentando a lo largo o sea, no quiero decir desde el inicio, pero a partir de la quinta semana del embarazo hasta el nacimiento, y esto va en aumento, o sea, se va secretando. Solamente que después va a intensificarse y va a alcanzar inclusive valores mucho más elevados en comparación con mujeres no embarazadas en cuanto a la producción de prolactina, ¿verdad? O sea, de la leche en sí. Entonces, hay varios factores que nosotros tenemos que tener en cuenta y que favorecen justamente a la producción de la leche materna. Inclusive hay otras hormonas que también son secretadas, que son secretadas por la placenta inclusive, que pueden tener un pequeño empujón también para la producción y que de hecho que van a contribuir un poquitito también para poder formar lo que es la leche en sí. Y tenemos que saber que justamente en la primera producción del líquido como que va a ser un poco más espesa y se llama calostro y tiene mucho contenido justamente en grasa y demás componentes. Eso va a ir cambiando con el tiempo, pero no solamente intervienen, qué sé yo, la prolactina o la somatomatotrofina placentaria en sí, ¿verdad? Coriónica humana, la que es secretada por la placenta, sino que también van a intervenir otras hormonas, como es la hormona del crecimiento, el cortisol, la insulina, las hormonas paratiroideas. ¿Por qué? Porque, así como ustedes dijeron, es la primera inmunidad que va a recibir el bebé, ¿verdad? Y son necesarias todas estas. ¿Por qué? Porque le van a proveer, ¿verdad?, a la leche materna de ciertos sustratos, como son los aminoácidos, los ácidos grasos, la glucosa y el calcio, que es lo que va a formar la leche en sí, ¿verdad? O sea, yo cuando estoy produciendo leche o cuando la mujer está produciendo leche para lactancia, no es que solamente la prolactina va a intervenir, sino que van a intervenir otras hormonas también con el objetivo de formar esa leche total que el bebé va a recibir. Yo necesito de todos estos componentes. ¿Por qué? Porque gracias a esta acción es que el bebé va a tener esos efectos, ¿verdad? ¿Los aminoácidos de dónde vienen? ¿Por qué es que yo necesito aminoácidos? ¿Qué son los aminoácidos? ¿Qué son los aminoácidos? Proteínas. Son tipo los eslaboncitos, los que componen las estructuras proteicas, ¿verdad? Y ustedes saben que necesitamos aminoácidos esenciales en nuestro cuerpo. Y eso tenemos que adquirir nosotros. Entonces la mamá les da esos aminoácidos a estos bebés, así como también ácidos grasos que son esenciales para nosotros. Y la mamá le está proveyendo a esos niños, a ese niño de esos ácidos grasos. Ustedes tienen que saber que la composición de la leche materna también contiene lactosa. Y hay niños que son intolerantes a la lactosa. Una condición que impide, ¿verdad?, la lactancia en esos niños. No se puede darle la leche materna a ese bebé
¿Por qué? Porque ese niño y es intolerante a uno de los componentes. Entonces va a tener efectos gastrointestinales de tinte patológico. Hay veces que hay una inhibición de la lactancia materna y que es muy frecuente en algunas madres. Entonces, hay factores que impiden que se desarrolle la lactancia materna, pero gracias a Dios hay leches de fórmula que son súper, pero súper buenas. Creo que el Nutrilon es una de las marcas que viene luego así preparado para niños que tengan inconvenientes con la lactosa. Entonces, es tipo una leche maternizada, pero sin lactosa. Hoy en día ustedes tienen una amplia gama de componentes que pueden utilizar en pacientes que no pueden dar, o sea, en niños que no pueden mamar. O sea, lo importante es que ustedes puedan ver cuál es el inconveniente. Y hay otras veces que el principal inconveniente es la técnica de amamantamiento, que es también algo que puede inclusive generar problemas en la mamá como en el bebé. Y hay que tener en cuenta que cuando se produce la leche, vamos a hablar enseguida de eso, al principio es mucho menos que después de varias semanas. Entonces ustedes van a ver todos esos factores en sus pacientes. Ahora estamos hablando del lado fisiológico. Le meto un poquitito del lado ya de lo que es nuestro campo, porque es algo que van a ver ustedes siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ahí hay factores hormonales, pero no solamente el estrógeno, ni la progesterona, ni la prolactina van a estar involucradas, sino que hay varias hormonas que van a poner su granito de arena con el objetivo de tener un producto final provechoso y favorable para ese niño, ¿verdad? Bueno, ahora bien, dice inhibición del ciclo ovárico en las madres lactantes durante muchos meses después del parto. ¿Alguien me puede decir qué entienden por este enunciado? No se produce ovulación, profe. Muy bien. Entonces, por eso es que muchas veces forma parte de los métodos Anticonceptivo. anticonceptivos. ¿Pero por qué es que ocurre esto? Y acá, esto es algo así súper importante. Lactancia materna exclusiva. Lactancia materna exclusiva. ¿Qué es la lactancia materna exclusiva? Y es cuando su bebé solamente está consumiendo su pecho. ¿Cuántas veces lo que puedo darle de mamar a mi hijo? A veces me dice mi paciente. Y es libre demanda. Si el bebé quiere tomar 12 veces su tití, y bueno, y 12 veces tiene que tomar. No es algo que yo voy a decir, no, cada 6 horas nomás le voy a dar. O cada, no sé, 1 hora. O cada tanto. No, es libre demanda. Ahora, ¿por qué lo que ocurre esto de que inhibe el ciclo ovárico durante la lactancia? Y porque así como hay señales nerviosas que se emiten justamente desde las mamas hasta el hipotálamo y que justamente también induce la secreción de prolactina durante todo este proceso de succión del bebé, porque eso van a ser los estímulos que se van a enviar, esos mismos estímulos también inhiben la secreción por el hipotálamo de las hormonas liberadoras de gonadotrofina. O sea que anulan la síntesis de las gonadotrofinas hipoficiarias. O sea que de las hormonas luteinizantes y las hormonas folículo estimulantes. Esos mismos reflejos que nosotros o que está recibiendo gracias a la succión de ese niño y que va a darle leche, va a inhibir el proceso del ciclo ovárico en sí. ¿Por qué? Porque está inhibiendo justamente la síntesis de las hormonas luteinizantes y las folículos estimulantes. Por eso es que ocurre este proceso de anovulación
durante el proceso de lactancia materna exclusiva. ¿Cuántos meses son o cuántos meses lleva ese proceso de lactancia materna exclusiva? 6 meses. Por eso dice durante muchos meses, pero en teoría son 6 meses. A partir del 6º mes ya hay un pequeño ya se van introduciendo alimentos ahí, ¿verdad? Entonces ya no es exclusivo y disminuye la demanda del bebé. Por eso ya no es no es considerado como un método anticonceptivo, anticoncepción. Ahora bien, eso se va a reanudar después de 1 a 2 semanas el ciclo ovulatorio y la mujer va a tener otra vez sus ciclos normales. ¿Entienden? Entonces, por eso cuando ustedes hagan todo lo que es atención primaria en salud, tienen que explicarle bien eso a las mujeres. Porque si no, después de 2 meses, ni 2 meses, un mes viene y se embarazó el hermano. Entonces tienen que explicarles bien cómo es la condición para que la lactancia sea un método anticonceptivo. Tiene que ser exclusiva, ¿sí? No es, le voy a dar nomás Nutrilón también y voy a darle mi pecho. No, eso ya no es. Porque no hay al haber libre demanda es cada rato, ¿entienden? Y esto es importante para justamente enviar esas señales que necesitamos para promover la síntesis e inhibir la síntesis de otros. Por eso es. Bueno, entonces, para que mi bebé pueda tener leche o pueda recibir leche, y tiene que haber ciertos procesos de eyección de leche. O sea, yo hasta acá hablé solamente de cómo es que se produce, cómo es que hay inclusive ciclos que se van a ir inhibiendo gracias a la síntesis y a la excitación de otros componentes, pero yo todavía no hablé cómo es que se va a enviar leche hasta la boca del bebé. Y es gracias a otra función, que es la de la oxitocina. O sea que la oxitocina me va a ayudar con el proceso de contracción uterina, pero también me va a ayudar con el proceso de eyección de leche. O sea que todos estos componentes llegan a lo que es el ovulillo y demás, pero no son capaces de enviar hasta la boca del bebé por sí solas. Sin embargo, yo necesito de la oxitocina para que ésta pueda promover la eyección de la leche. Pero tienen que tener en cuenta nomás que la succión es muy importante, porque esto también estimula. Y algo que ocurre al principio del embarazo, ¿verdad? Es que al principio la producción de leche es muy poca. Y cuanto más se estimula, más producción de leche va a tener esa mujer. Por eso es que hay veces también que al principio y la mamá ya deja de darle su pecho al bebé. ¿Por qué? Porque no tengo luego leche. Y nadie tiene mucha leche al principio. O sea, contadas situaciones son las que tienen abundante contenido lácteo ya, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no siempre hay mucha leche al principio. Por eso es que las técnicas de amamantamiento que van a ir adaptando a estas mujeres iba a ser muy necesarias. ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones que también pueden inclusive inhibir la eyección de leche. Y también es muy importante el estado psíquico de la mujer. Todos los factores psicógenos pueden tener un efecto negativo también durante la lactancia materna e inhibir justamente la eyección de leche. Lo ideal es que esa mujer esté así lo más tranquila posible, ¿verdad? Lo más tranquila posible. Ahora, hay situaciones que pueden condicionar lo contrario, ¿verdad? Y en esos casos, y no se da la lactancia materna. Hay veces que hay poca eyección y justo hay una alteración a nivel morfológico y también puede evitar la eyección de leche. Por eso es que tenemos que
ayudar con estas técnicas, ¿verdad? Que van a dar ustedes más adelante. No sé si ustedes ya dieron eso. En promoción, no, promoción de la salud, no. ¿Cómo es que se llama? Medicina de la comunidad nos dan ustedes técnicas de amamantamiento. ¿No? No, profe. Bueno, entonces más adelante van a dar todo lo que es la técnica del amamantamiento. Y bueno, entonces, ahí tenemos la composición de la leche humana y está expresada en porcentaje. La verdad que acá solamente habla de lo que es la composición de la leche humana nomás. Acá dice leche de vaca porcentaje, pero en el libro habla de la leche humana en comparación con la leche de vaca y hace una comparación. Generalmente nuestra leche, el de los humanos, tiene un poco más de contenido de agua y el de la leche de la vaca tiene más contenido en grasa y en lactosa. Ahora, hay otros componentes. Generalmente en la leche de vaca tiene mayor contenido en el resto, pero los bebés no pueden todavía procesar en gran cantidad los otros componentes de la leche de vaca. Por eso es que no le podemos dar nosotros leche de vaca a los bebés. Nuestra leche está así tipo en óptimas condiciones para que ellos puedan aceptar y puedan degradar. El resto de los componentes que están en mayor exceso y la leche de vaca tiene otros componentes más, no puede procesar el estómago del bebé, al menos en grado proteico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a irritar la mucosa y mi paciente va a tener una enterocolitis. Por eso es que los bebés no pueden consumir leche de vaca al principio. Y es leche materna. Lo mismo va a tener una diarrea así muy fea, si no es algo mucho más grave, ¿verdad? Lo mismo va a pasarles a ustedes con pacientes que le quieren dar, por ejemplo, su bebé tiene y en la leche, estas que son, ¿cómo se dice? Nutrilón y demás, justo le regalaron uno que es de 6 meses y le quiere dar el de 6 meses al de 3 meses. Los componentes son diferentes y la concentración es diferente. Entonces lo mismo va a generar alteraciones a nivel gastrointestinal en esos niños. Y les va a pasar que va a llegar así pacientes que le dieron, qué sé yo, me olvidé, me equivoqué, no vi, me regalaron y le dan otra leche que no corresponde. ¿Por qué va a tener diarrea? Porque ese bebé todavía no está preparado como para poder absorber los nutrientes y degradar por ende. Porque nosotros tenemos que degradar, todo el proceso de digestión y absorción va a empezar desde nuestra boca empieza. Entonces, hay ciertas enzimas que todavía no están capacitadas en estos niños. Por eso es también que hay pacientes que son intolerantes a esto. ¿Y por qué es que es intolerante a eso? ¿Y por qué es que la leche humana está contraindicada en estos niños que son intolerantes a la lactosa? Porque no tienen enzimas. En realidad los que son ya desde nacimiento carecen de enzima que se llama lactasa. Y esa lactasa es la que va a degradar esto. Y al no poder degradar, esto va a fermentar y va a tener un abdomen abombado o con meteorismo porque hay un aumento de gases. Va a haber cólicos, el bebé va a llorar de dolor, va a tener diarrea y va a ser todo un proceso ahí de concomitantación y demás componentes. ¿Por qué? Porque había sido una intolerante a la lactosa. Entonces, todo eso tienen que tener en cuenta ustedes cuando reciben un caso en su consultorio, ¿verdad? Se ve muchísimo eso en pacientes en atención primaria de la salud. Nosotros vimos muchísimo eso en APS, ¿verdad? Pacientes que se les regalaba leche así y les daban nomás ya a su bebé, o pacientes que por sus condiciones económicas le daban leche de vaca y no tenían las condiciones, porque hay, tal vez más adelante y demos, no, usted no vamos a dar, no le voy a dar yo, usted van a dar en pediatría,
Hay técnicas que se pueden utilizar como para poder minimizar más la condición de la leche de vaca en el caso de que no tengan un poder adquisitivo bueno. Y así, ¿verdad? Pero hay veces que le dan puro y eso es lo que le hace mal al bebé, ¿verdad? Entonces, eh, hay factores que tienen que tener en cuenta y por eso es que la lactancia, si bien nos da inmunidad y por eso es bueno, ¿verdad? Siempre y cuando no existan inconvenientes como estos que le estoy dando. Ahora, no le quiero dar nomás porque no sé qué pelada es darle mi pecho frente al público y eso sí es para darle un toque, ¿verdad? Pero si es que hay una condición que esté ahí impidiendo pacientes con VIH, ¿verdad? Todos estos están contraindicados, entonces ahí sí hay que dejar de darle lactancia materna, ¿verdad? Entonces, cuestiones reales sí. Ahora, cuestiones que son fuera de lugar y para mí que deberían de rever, ¿verdad? La situación. Entonces, una cosa muy importante, que la producción de leche tiene una composición generalmente hasta 1,5 litros por día puede ser la producción, pero eso puede ser variable, puede ser un poco menos o puede ser mucho más si es que, por ejemplo, hay 2 bebés, ¿verdad? Por ejemplo, la producción. Mismo ¿cómo se dice? Por la succión que va a tener la mamá y por todo el proceso de excitación y demás, ¿verdad? Entonces va a aumentar la producción de leche también. El calostro solamente dura los primeros días y que es mucho más espeso, es más amarillo. Y una cosa muy importante, la leche materna, hay veces que el bebé traga, ¿verdad? El meconio, que es un tipo la contaminación del líquido amniótico, así, ¿verdad? Y ayuda la leche materna a limpiar todo lo que es el tracto gastrointestinal. Y les va a preguntar, generalmente preguntan las mamás, a veces los bebés tienen la coloración de su materia fecal un poco oscurita, ¿verdad? Y eso se va a ir aclarando con la lactancia materna, porque la lactancia materna tiene también ese efecto de arrastre. Entonces va a ir aclarándose de a poquito. Ayuda con la limpieza de todo el tubo gastrointestinal. Entonces tiene una función muy importante. Y ahí también están los anticuerpos y los agentes antiinfecciosos que se van adquiriendo justamente con la lactancia materna, ¿verdad? Una vez que le probé todo, luego que le probé todos los nutrientes, ¿verdad? También le probé de ciertos tipos de leucocitos que incluyen, ¿verdad? Justamente los neutrófilos, los macrófagos, que son sobre todo, ¿cómo se dice? Importantes para la protección de ciertas bacterias y también específicamente contra el Escherichia coli, ¿verdad? Y, ¿cómo se dice? Los agentes inmunológicos como las inmunoglobulinas de tipo A, que también son muy buenas, y para todo lo que es el proceso de defensa en sí del organismo, ¿verdad? O sea que la mamá le provee, como dijo la compañera ahí, la primera barrera de defensa, ¿verdad? Con la leche materna. Eso en cuanto a la lactancia materna. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Entendieron todo hasta acá? Porque ahí termina el capítulo 82, que es lo que hoy desarrollamos. Y creo que con un repasito. Con un repasito. Bueno, vamos a hacer un repaso. ¿Quieren hacer un repasito? Sí, doctora. Bueno, entonces, el parto ya sabemos que es la parte final de lo que es el embarazo, que justamente se ve gracias a los mecanismos contráctiles que va a tener el útero, pero para que eso se pueda, y justamente la expulsión del feto, eso es el parto en sí, pero para que esto suceda tienen que haber factores que influyan, ¿verdad? Que justamente son los factores hormonales y los cambios mecánicos que van a ir agregándose. Y en los factores hormonales le tenemos justamente al aumento del estrógeno y la progesterona y sabemos que los dos se van secretando
desde el inicio del embarazo, pero que el estrógeno tiene un ascenso al final del embarazo con el objetivo justamente de ir aumentando ese efecto contráctil del útero, ¿verdad? Y favorecer lo que es el parto. Y la oxitocina, que también provoca la contracción del útero, que tiene un efecto bastante importante en el proceso de la contracción. Y todo lo que son las hormonas fetales, que van a favorecer también secretan oxitocina y otros componentes, cortisol y demás, para que puedan ir favoreciendo la contractilidad uterina y favoreciendo la expulsión del feto. Todos estos son factores contráctiles, o sea, hormonales que aumentan la contractilidad, perdón. Y luego están los factores mecánicos que van a aumentar la contractilidad. Y básicamente acá ocurre, gracias al proceso de distensión, que es la extensión justamente de la musculatura uterina, que es propio durante todo el proceso del embarazo, desde el inicio, ¿verdad? Va a ir creciendo ese útero, y la distensión o irritación del cuello uterino. O sea que tiene que crecer todo el útero y la parte inferior es la que va a tener también cierta liberación de señales y por ende liberación hormonal para que esto ocurra en cuanto a la contracción. Aumente la contracción y por ende la expulsión del feto. O sea, entra hormona y cambio de estructural, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo del comienzo del parto y hablo de mecanismos de retroalimentación positiva, se refiere básicamente a todos los mecanismos mediante el cual va a llegar a la expulsión. Y esos mecanismos se relacionan justamente con la contracción, que al principio son bastante suavecitas, lentas, ¿verdad? Rítmicas, y que a esas contracciones se le llaman contracciones de Braxton Hicks, ¿verdad? Y que con el tiempo estos van a ir intensificándose mucho más, van a ser mucho más fuertes y no van a ser lentas, van a ser más seguidas. Y esto va a favorecer justamente al parto, a la expulsión del feto, ¿verdad? A eso se refiere con retroalimentación positiva, que con el tiempo, a medida que va aumentando el embarazo o llegando hacia el final, esto va a aumentar en cuanto a las contracciones. Y ahí muestra cómo está el cuello uterino, ¿verdad? La vagina, y cómo es que se va borrando ese cuello uterino y se va dilatando, ¿verdad? Hasta llegar a 10 centímetros, que es en promedio el perímetro cefálico del bebé. El trabajo del parto que tenemos, la dilatación, la expulsión y el alumbramiento, son fases del trabajo del parto. Estas fases van a depender y varían siempre y cuando las mujeres sean primíparas o multíparas, y la duración es la que va a variar. Sin embargo, todo lo que ocurre va a ser igual en las dos, solamente que en una va a ser más rápida, en las multíparas va a ser más rápido, y en las primíparas va a ser mucho más lento, ¿verdad? En cuanto a las fases y en cuanto al mecanismo del parto, son todos los factores que van a intervenir, los movimientos que va a tener que ejercer el bebé sobre la pared uterina, y que esto va a favorecer justamente también con el proceso de contracción, la irritación, la excitabilidad y la secreción justamente de ciertas hormonas, que va a llevar a la expulsión y al alumbramiento, que es lo que estuvimos viendo acá. Y los dolores del parto, que habla más bien de todo lo que es el proceso de la involución uterina, ¿verdad? Y de todo lo que es el puerperio en sí. Después de la lactancia materna, ¿verdad? Sabemos que durante todo el proceso de crecimiento luego hay ciertos componentes hormonales que se van a ir encargando de ir formando todo lo que es las mamas en sí. Y ahí está el estrógeno, que es el que estimula justamente el crecimiento a nivel morfológico, que nos va a ayudar con los depósitos de grasa y con el aumento mamario. Y la progesterona, que también es necesaria para el proceso de desarrollo de la síntesis, ¿verdad? De los lobulillos y alveolos mamarios. Acá hablamos todo de estructura nomás, o sea, es importante a nivel estructural estas dos hormonas.
Sin embargo, la prolactina es la que nos va a ayudar con el proceso de promoción de todo lo que es ¿cómo les voy a decir? La leche en sí. Pero tenemos que saber que no solamente la prolactina es la que se va a encargar del desarrollo de, de la leche, sino que también tienen que intervenir otras hormonas, ¿verdad? Que es la que se va a encargar de darle todos los nutrientes necesarios como para que yo pueda tener una producción láctea favorable para mi bebé. Y lo de la inhibición de la lactancia materna, que es justamente la que favorece a la producción o síntesis de leche, pero que inhibe la producción de las hormonas luteinizantes y folículo estimulantes que son necesarias para completar todo este ciclo ovárico, y por eso es que mi embarazo, o sea, mi mujer en posparto y tiene ese efecto anovulatorio, ¿verdad? Por ese proceso de inhibición. Ahora bien, siempre y cuando esa mujer tenga una lactancia materna exclusiva. Y generalmente esa lactancia materna exclusiva son los primeros 6 meses del bebé. Y la composición de la leche materna, ¿verdad? Tenemos que saber, antes de hablar de la composición de la leche materna, que la oxitocina es una de las hormonas que se van a encargar justamente del proceso de eyección, no de producción de leche, sino de eyección de leche, acompañada del proceso de succión del bebé. La producción es de 1,5 litros aproximadamente, puede ser un poquito más o puede ser un poco menos, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones y de la estimulación que reciba también la mujer. La composición en agua, grasa, lactosa, la caseína, algunas proteínas, ¿verdad? Y ciertas enzimas que son importantes también, que nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque son factores que van a favorecer con la protección ante ciertos efectos infecciosos, ¿verdad? En nuestros niñitos. Por eso es que estuvimos hablando de lo que es la lactancia materna y su importancia. Y eso, ¿qué tal? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les quiero mostrar nomás algo. A mí me gustó, esperen que es porque no sé cómo, no sé qué es. Creo que era este. Ay, Dios mío. No saben cómo le odio a estas propagandas. Espérenme, que porque encontré una imagen que me gustó mucho. Un video en realidad es. Pero... ay, no encuentro ahora. No puede ser. Acá. Bueno, no encuentro había un video, para más que dejé abierta la ventanita, pero no sé qué pasó. Bueno, lo importante nomás que quiero que agregar, ¿verdad? No hablo en el libro de eso, ¿verdad? Pero quiero nomás que sepan que las técnicas de amamantamiento es muy importante. Porque si el bebé no tiene un buen agarre, no va a poder tener o sea, puede lacerar el pezón de la mamá. Y al lesionar eso, puede haber grietas mamarias. Y es muy doloroso. Inclusive esas grietas se pueden infectar y entramos en un campo patológico bastante común en las mujeres que dan de mamar por primera vez, que se llama mastitis. Y en el caso que sea una mastitis así
muy intensa, purulenta, y ahí está contraindicado otra vez la lactancia materna. Entonces, por eso es que ustedes tienen que ayudar con esa técnica de amamantamiento. Y la succión de los bebés es muy importante, porque si succionan mal, y ahí es donde ocurre el proceso de grietas a nivel de los pezones. Entonces, y también si succionan mal, no tienen buena salida láctea, ahora no sale bien la leche. Entonces, tengan en cuenta todo eso en el momento de ir explicándole a las mamás, ¿verdad? Los que quieran hacer gineco y van a tener que hacer eso. Está bien. Entonces, ¿no tienen más dudas? No, profe. No, profe. ¿Entendieron todo? Sí. Profe, ¿qué capítulo Bueno. es ese del libro? 82 es. En la primera parte habla del embarazo y después ya dice parto y lactancia. Ok, profe. Dale, chicos. Bueno, entonces si no tienen más dudas, entonces presencial, ¿verdad? Yo no sé lo que estoy confundida. Sí, Sí, profe, la siguiente. Sí, profe. Bueno, entonces tengo que hablar ahí con la gente para ver cómo es y qué aula y todo eso. Bueno, nos vamos a ver entonces por primera vez. Ustedes nunca me vieron, ¿verdad? Excepto Yaniva. No, profe. Vamos a ver un poco. Ah, Javier también fue mi alumno. Tengo una alumna más ahora, Yo, profe. Sol, ¿verdad? ¿Vos estás también en biofísica? Ah, no. Yo te dije yo porque yo también te conozco. Ah, ah, perdón. Pero me aparecen 21 alumnos, pero Yo, profe, me conecté de mi celular porque tengo mala señal. ¿y con tu compu? Claro, por eso nomás seguro te aparece doble, porque demasiado mala señal tenía. Por si las dudas nomás me conecté. Bueno, pero ¿me entienden ustedes? No les sale entrecortado ni nada mi clase, ¿verdad?